Hola, estás en La Duda Razonable con Jorge Palafox. Esta vez conversaremos acerca de los conectores lógicos en este curso de lógica. Ya hemos estudiado con anterioridad que un argumento es una composición en que se deduce o infiere una proposición, a la que llamamos conclusión, a partir de otras, a las que llamamos premisas. Las premisas sirven para justificar o explicar la conclusión. Tanto la conclusión como las premisas son proposiciones. También aprendimos algunos ejemplos en los que describimos la estructura de un argumento. Estudiamos solamente argumentos simples conformados por una premisa y una conclusión, como los que vemos en pantalla. Si me ejercito, entonces estaré sano. Si me distraigo, luego no entenderé la lección. Si no duermo bien, implica que estaré distraído. Enfermarás porque no usas cubrebocas. Te contagiarás de COVID, pues no estás vacunado. El SARS-CoV-2 es un virus, en consecuencia, hay que vacunarse. Todos los argumentos están compuestos por una premisa, una conclusión y un nexo lógico, tal como los que ves en pantalla. Entonces, luego, implica que, porque, pues o en consecuencia. ¿Por qué los llamamos indicadores lógicos? Porque nos indican que a continuación de ellos están anotadas las premisas o las conclusiones en un argumento. Los indicadores de conclusión son, a manera de ejemplo, por lo tanto, de ahí que, así, correspondientemente, consecuentemente, lo cual prueba que, como resultado, por esta razón, por estas razones, se sigue que, concluyo que, lo cual muestra que, entonces, luego. Todos estos indican que lo que sigue a continuación es una conclusión. Por eso los llamamos así, indicadores de conclusión. En el ejemplo estudio, entonces, aprendo, la conclusión es la proposición que hemos dibujado o señalado como la proposición número 2. Aprendo. Esa es la conclusión. Estudio funge como premisa. La premisa da lugar a la conclusión. La conclusión resulta de la premisa. Es por ello que podemos dibujarlo como un diagrama en el que la proposición 1 produce o genera la proposición 2 y las unimos con una flecha. La punta de la flecha indica que esa es la conclusión. Significa que en este ejemplo la conclusión está hacia la derecha, hacia donde indica la punta de la flecha. Para saber que se trata en efecto de la conclusión, podemos buscar el indicador en la lista que hemos mostrado con anticipación. En esa lista vemos que, en efecto, ahí está el término entonces. Ese es un indicador de conclusión. Podríamos decir, para simplificar la explicación, que simplemente por el hecho de estar en esta lista, ese es un indicador de conclusión. Pero en un argumento puede estar ese o cualquier otro indicador de conclusión. Funcionan de la misma manera, es decir que
Así podemos decir estudio, entonces aprendo, pero también podemos decir estudio, de ahí que aprendo, estudio, así que aprendo, estudio, correspondientemente aprendo, estudio, en consecuencia aprendo, etc. ¿Por qué funciona así? Porque cualquiera de estos tiene la misma función de ser un indicador de conclusión. En este ejemplo ocurre lo mismo. En cualquier ejemplo ocurrirá lo mismo. Si contesto correctamente el examen, entonces aprobaré matemáticas. Será lo mismo, exactamente lo mismo que decir, si contesto correctamente el examen, por lo tanto aprobaré matemáticas. Si contesto correctamente el examen, de ahí que aprobaré matemáticas. Si contesto correctamente el examen, así aprobaré matemáticas. Si contesto correctamente el examen, en consecuencia aprobaré matemáticas. Y así con cualquiera de los términos que sirven como indicadores de conclusión. Por poner otro ejemplo, podríamos decir, si me abrigo, entonces no tendré frío. Y significará exactamente lo mismo que decir, si me abrigo, por lo tanto, no tendré frío. Si me abrigo, de ahí que no tendré frío. Si me abrigo, así no tendré frío. Si me abrigo, en consecuencia, no tendré frío. Como ves, cualquiera de estos indicadores puede funcionar de la misma manera. Es decir, cualquier indicador de conclusión tiene la función de indicar que enseguida encontraremos o diremos o escucharemos la conclusión. De estos indicadores, el más usual en México es entonces. Es el más usual, solo que está vestido de otra forma, porque en nuestra habla lo hemos modificado. Entonces, generalmente, en vez de decir entonces, decimos tons. ¿Tons? ¿Tons qué? Entonces, tons, ¿qué hacemos? Esta es la expresión que usualmente referimos como indicador de conclusión. Tons, cuando escuchamos tons, lo que diremos o lo que escucharemos será casi siempre una conclusión. Sin embargo, no siempre. A veces la palabra entonces o tons se usa como un indicador como un introductor de acontecimientos sucesivos. Por ejemplo, decimos, me levanté en la mañana, entonces me cepillé los dientes, entonces me bañé, entonces desayuné, entonces me fui a la escuela. Cuando se usa de esta manera o con esta función, el término entonces o tons no se trata de un indicador de conclusión. ¿De qué depende de que usemos varios de estos indicadores lógicos o que solo usemos el término entonces? ¿De qué depende? Pues depende de lo mismo que depende el uso de un vocabulario extenso. Es decir, de nuestra cultura, de nuestras lecturas, de nuestros conocimientos, de nuestros viajes y de nuestras experiencias. Ahora estudiaremos los indicadores de premisas. Puesto que, dado que, a causa de, por qué, pues, se sigue de, como muestra, como es indicado por las siguientes razones, se puede inferir de,
se puede derivar de, se puede deducir de, en vista de que, todos ellos son indicadores de premisa. Lo que nos indican es que lo que está escrito a continuación del indicador será una premisa. Lo que decimos o escuchamos enseguida del indicador de premisa será una premisa. Veamos un ejemplo. Aprendo porque estudio. Aquí vemos el indicador lógico ¿por qué? Nos indica, es un indicador de premisa, nos indica que la proposición estudio es la premisa. Lo sabemos porque el término por qué es uno de los indicadores de premisa. Nos indica que lo que está escrito enseguida, en este caso, la proposición estudio, es la premisa. Podemos dibujarlo mediante un gráfico en el que un círculo con el número 1 representa la proposición número 1. En este caso, aprendo. Un círculo con el número 2 representa la proposición número 2. En este ejemplo, estudio. La flecha que los une es el nexo lógico. En este caso, ¿por qué? Pero, si te das cuenta, la punta de la flecha apunta hacia la izquierda. Eso es porque la punta de la flecha nos indica la conclusión. En este ejemplo, la conclusión aparece al principio, es decir, a la izquierda del indicador lógico. Esto es así porque el indicador lógico es de premisa y nos indica que lo que está escrito o lo que se dice después del indicador de premisa es la premisa. Busquemos este indicador en nuestra lista de indicadores de premisa. Veremos que en efecto ahí está. ¿Por qué? Y está en la lista que dijimos, en la lista de indicadores de premisa. Significa que, así como podría decir aprendo porque estudio, del mismo modo puedo decir aprendo puesto que estudio. Aprendo dado que estudio. Aprendo a causa de que estudio. Aprendo pues estudio. Aprendo se sigue de que estudio. Aprendo como muestra que estudio. Como dijimos antes, ¿de qué depende que usemos uno u otro de estos indicadores? O que solo usemos uno y no varios. Pues depende en primer lugar de nuestro estilo. En segundo lugar de nuestra cultura, nuestros conocimientos o, como dicen, nuestro bagaje cultural. De la misma manera podríamos decir, en otro ejemplo, no tendré frío porque me abrigo. No tendré frío puesto que me abrigo. No tendré frío dado que me abrigo. No tendré frío pues me abrigo. No tendré frío se sigue de que me abrigo. Un tercer ejemplo. Aprobaré matemáticas porque contesto correctamente el examen. Aprobaré matemáticas dado que contesto correctamente el examen. Aprobaré matemáticas pues contesto correctamente el examen. En México, ¿cuál es el término que usamos casi siempre y con mayor frecuencia como indicador de premisa? El término pues. Solo que también lo hemos adornado o desadornado con nuestra habla. Y en lugar de decir pues, decimos pos o pus. Aunque casi siempre es una muletilla. Es decir, lo mencionamos tantas veces, pero
de manera innecesaria, también como una y. Esto es, no siempre el término pues tiene la función de ser un indicador de premisas. Aquí en México lo usamos, como he dicho, como una muletilla, como una i. Y casi siempre lo usamos para decir pretextos. Cuando decimos pretextos no estamos diciendo un argumento, ni una premisa. Por ejemplo, cuando llegamos tarde, pues me levanté tarde, pues se tardó el camión, pues yo no sabía. Son lo que conocemos como pretextos. Un pretexto no es una premisa. Pues espero que te haya servido esta lección. Nos veremos pronto. Pásala chido.